Entre 1870 y 1913, el mundo no es que solo cambió, fue literalmente rehecho desde cero. En poquito más de 40 años, la economía global se transformó de una manera tan profunda que sentó las bases del mundo que conocemos hoy en día. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este cambio, comparemos dos fotos en el tiempo. En 1870, Gran Bretaña era la potencia indiscutible. El mundo se movía con su vapor y su hierro. Pero para 1913 la batuta ya la tenía Estados Unidos, y el motor del mundo era el acero, la electricidad, la química. Pasamos de un planeta que era, digamos, un conjunto de economías separadas a una red verdaderamente global e interconectada. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el mundo cambiara de forma tan radical y en tan poco tiempo? Bueno, para entenderlo, vamos a explorar los dos grandes motores que impulsaron este cambio. Por un lado, una increíble ola de globalización que conectó al planeta entero. Por otro, la segunda revolución industrial que, básicamente, lo reconstruyó. Y al final, veremos la parte clave: quiénes salieron ganando y quiénes se quedaron atrás en este nuevo tablero mundial. Ok, arranquemos con el primer impulsor, una ola de integración económica sin precedentes que en esencia hizo que el mundo se sintiera mucho, pero mucho más pequeño. Ojo, cuando decimos globalización en esta época, estamos hablando de algo súper concreto. Nos referimos a que por primera vez se crearon mercados de verdad internacionales para todo. Para los productos que se vendían, para la gente que buscaba trabajo y para el dinero que buscaba dónde invertirse. ¿Y cómo fue posible algo así? Pues la respuesta, claro, está en la tecnología. El barco de vapor, el ferrocarril, hicieron que los costos de transporte se desplomaran. Solo hay que ver el gráfico. El precio de enviar granos por el Atlántico cayó en picada. ¿Qué significó esto? Pues que el trigo de Chicago podía competir cara a cara con el de Francia. Así, por primera vez, nació un mercado global de alimentos. Pero bueno, no solo viajaban las mercancías, ¿eh? La gente también se movió. ¿Y de qué manera? Más de 40 millones de europeos cruzaron el charco buscando una nueva vida. Es una de las migraciones más gigantescas de toda la historia. Y todo gracias a que ahora el viaje era más barato, más seguro, y la promesa de un sueldo mejor era real. Y el impacto de esto fue monumental. Los números son una locura. Pensemos en Argentina. Su fuerza laboral creció un 86% por la inmigración. Y en la otra cara de la moneda, países como Irlanda o Italia vieron cómo su gente en edad de trabajar disminuía casi a la mitad. Esto literalmente redibujó el mapa económico y demográfico del mundo. Ya tenemos los bienes y las personas. ¿Qué falta? El dinero, el capital. Gracias al patrón oro y al telégrafo, el dinero empezó a fluir entre continentes con una facilidad nunca antes vista. Y la prueba la tenemos aquí. Vean cómo las tasas de interés en diferentes países empiezan a converger, a parecerse. Esa es la señal inequívoca de que había nacido un mercado de capital global. Y aquí les va un dato que es, de verdad, para alucinar. El mundo estaba tan conectado financieramente en 1914 que ese nivel de integración no se volvió a ver hasta casi 70 años después. En los años 80, piénsenlo un segundo, el mundo de nuestros bisabuelos estaba, en cierto modo, más globalizado financieramente que gran parte del siglo XX. Increíble. Bien, ya vimos la globalización. Ahora pasemos al segundo gran motor del cambio. Una explosión de innovación tecnológica que no solo mejoró lo que ya existía, sino que creó industrias y formas de vida completamente nuevas desde cero. Y esto no fue una simple continuación, ¿eh? Hablamos de materiales revolucionarios como el acero barato, que permitió construir los primeros rascacielos, de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, que movieron las fábricas y los primeros autos, y de tecnologías como el teléfono, que junto al telégrafo básicamente aniquilaron la distancia. Pero la revolución no solo fue sobre qué se hacía, sino sobre cómo se hacía. Dentro de las fábricas todo cambió. Primero, el taylorismo se dedicó a analizar cada movimiento del trabajador para hacerlo lo más eficiente posible. Luego vinieron las piezas estandarizadas,
todas idénticas, y con esa base, Henry Ford montó su gran innovación, la línea de ensamblaje. Ahí nació la producción en masa. Claro, para manejar esta nueva escala, esta complejidad, hacía falta una nueva forma de organizarse, y así nació la corporación moderna. Las pequeñas empresas familiares fueron quedando atrás, reemplazadas por estos gigantes industriales, organizados por divisiones y capaces de juntar cantidades enormes de dinero de sus accionistas para financiar sus operaciones masivas. Entonces, si juntamos estas dos revoluciones, globalización y tecnología, el resultado no afectó a todos por igual. Todo lo contrario, lo que provocaron fue un reordenamiento total del poder económico en el mundo. Las cartas se barajaron de nuevo. ¿Por qué se dio este cambio de guardia? Bueno, Gran Bretaña, que fue la pionera, como que se durmió un poco en los laureles. Le costó adoptar las nuevas tecnologías. Los historiadores lo llaman el climaterio, algo así como una crisis de la mediana edad industrial. Mientras tanto, Estados Unidos tenía un mercado interno gigante, recursos por todos lados, y se lanzó de cabeza a esta nueva era. Y los datos no mienten. Miren qué claro se ven las imágenes. La velocidad con la que Estados Unidos adoptó la electricidad y el automóvil en comparación con Gran Bretaña es abismal. Mientras uno estaba construyendo el futuro a toda máquina, el otro parecía aferrarse un poco al pasado. ¿Y el resultado? Evidente. Para 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos solito producía más de un tercio de todo lo que se fabricaba en el mundo. Más que Alemania y Gran Bretaña juntas. El cambio de poder era un hecho. Pero esta transformación tuvo un legado complicado: la desigualdad. Como vemos aquí, mientras la desigualdad dentro de los países más o menos se mantuvo, la brecha entre países se disparó. El mundo se estaba partiendo básicamente en dos. Y lo más interesante es por qué se partió. Los análisis sugieren que la brecha no creció porque la globalización fuera mala para algunos, sino porque muchos países, por distintas razones, se quedaron completamente al margen. No participaron en estas transformaciones. En resumen, la historia de esta era es una historia de dos velocidades. Para las economías que se integraron, que se industrializaron, fue una época de crecimiento espectacular. Pero para las que no lo hicieron, fue una época en la que se quedaron cada vez más y más atrás. Y esto nos deja con una pregunta final, que es tan relevante hoy como lo era hace un siglo. ¿Una conexión económica global tan profunda crea inevitablemente ganadores y perdedores? ¿O el verdadero problema es, en realidad, quedarse fuera del juego? La historia de esta primera gran globalización sugiere que la respuesta quizá es mucho más compleja de lo que parece.